En el misterio pascual, Dios Padre, por medio del Hijo en el Espíritu Paráclito, se ha inclinado sobre cada hombre ofreciéndole la posibilidad de la redención del pecado y la liberación de la muerte. San Juan Pablo II. Bienvenidos todos a este podcast que lo he querido llamar Retiro Virtual de Semana Santa, donde cada día os leeré un poquito sobre esta pasión de esta última semana de Cristo en la tierra y terminaré con una reflexión. Espero que os gusten y me acompañéis. La Semana Santa es el momento litúrgico más intenso de todo el año. Sin embargo, para muchos católicos se ha convertido solo en una ocasión de descanso y diversión. Se olvidan de lo esencial. Esta semana la debemos dedicar a la oración y la reflexión, los misterios de la pasión y muerte de Jesús, para aprovechar todas las gracias que esto nos trae. Para vivir la Semana Santa debemos darle a Dios el primer lugar y participar en toda la riqueza de las celebraciones propias de este tiempo litúrgico. A la Semana Santa se le llama en un principio la Gran Semana. Ahora se la llama Semana Santa o Semana Mayor y a sus días se les dice santos. Esta semana comienza con el Domingo de Ramos y termina con el Domingo de Pascua o Resurrección. Vivir la Semana Santa es acompañar a Jesús con nuestra oración, sacrificios y el arrepentimiento de nuestros pecados. Asistir al sacramento de la penitencia en estos días para morir al pecado y resucitar con Cristo el día de Pascua. Lo importante de este tiempo no es el recordar con tristeza lo que Cristo padeció, sino entender por qué murió y resucitó. Es celebrar y revivir su entrega a la muerte por amor a nosotros y el poder de su resurrección, que es primicia de la nuestra. La Semana Santa fue la última semana de Cristo en la tierra. Su resurrección nos recuerda que los hombres fuimos creados para vivir eternamente junto a Dios. El Domingo de Ramos abre solemnemente la Semana Santa, con el recuerdo de las palmas y de la pasión, de la entrega de Jesús en Jerusalén y la liturgia de la palabra que evoca la pasión del Señor. En este día se entrecruzan las dos tradiciones litúrgicas que han dado origen a esta celebración: la alegre, multitudinaria, festiva liturgia de la Iglesia Madre de la Ciudad Santa, que se convierte en mimesis, imitación de lo que Jesús hizo en Jerusalén, y la austera memoria, amnesis, de la pasión que marcaba la liturgia de Roma. Liturgia de Jerusalén y de Roma, juntas en nuestra celebración, con una evocación que no puede dejar de ser actualizada. Vamos con el pensamiento a Jerusalén. Subimos al Monte de los Olivos para recalar en la capilla de Betfagé, que nos recuerda el gesto de Jesús, gesto profético, que entra como Rey pacífico, Mesías aclamado primero y condenado después, para cumplir en todo las profecías. Por un momento la gente revivió la esperanza de tener ya consigo, de forma abierta y sin subterfugios, aquel que venía en el nombre del Señor. Al menos así lo entendieron los más sencillos, los discípulos y gente que acompañó a Jesús como un rey. San Lucas no habla de olivos ni palmas, sino de gente que iba alfombrando el camino con sus vestidos, como se recibió a un rey, gente que gritaba: «Bendito el que viene como rey, en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en lo alto». Palabras con una extraña evocación de las primeras que anunciaron el nacimiento del Señor en Belén a los más humildes. Jerusalén, desde el siglo IV, en el esplendor de su vida litúrgica, celebra este momento con una procesión multitudinaria, y la cosa gustó tanto a los peregrinos que Occidente dejó plasmada en esta procesión de Ramos una de las más bellas celebraciones de la Semana Santa. Con la liturgia de Roma, por otro lado, entramos en la Pasión y anticipamos la proclamación del misterio,
con un gran contraste entre el camino triunfante del Cristo del Domingo de Ramos y el Vía Crucis de los días santos. Sin embargo, son las últimas palabras de Jesús en el madero la nueva semilla que debe empujar al remo evangelizador de la Iglesia en el mundo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Este es el Evangelio. Esta la nueva noticia, el contenido de la nueva evangelización. Desde una paradoja, este mundo, que parece tan autónomo, necesita que se le anuncie el misterio de la debilidad de nuestro Señor, en la que se demuestra el culmen de su amor, como lo anunciaron los primeros cristianos con estas narraciones largas y detallistas de la pasión de Jesús. Era el anuncio del amor de un Dios que baja con nosotros hasta el abismo de lo que no tiene sentido, del pecado y de la muerte, del absurdo grito de Jesús en su abandono y en su confianza extrema. Era un anuncio al mundo pagano tanto más realista cuanto con él se podía medir la fuerza de la resurrección. La liturgia de las Palmas anticipa en este domingo, llamado Pascua Florida, el triunfo de la resurrección, mientras que la lectura de la Pasión nos invita a entrar conscientemente en la Semana Santa de la Pasión gloriosa y amorosa de Cristo el Señor. A continuación os leo un texto para reflexionar escrito por Santo Tomás Moro, La angustia de Cristo ante la muerte. Y dijo a los discípulos: Sentaos aquí mientras yo voy allá y hago oración. Y llevándose consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, empezó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo entonces: Mi alma está triste hasta la muerte, aguardad aquí y velad conmigo. Después de mandar a los 8 apóstoles que se quedaran sentados en un lugar, él siguió más allá, llevando consigo a Pedro, a Juan y a su hermano Santiago, a los que siempre distinguió del resto por una mayor intimidad, aunque no hubiera tenido otro motivo para hacerlo que el haberlo querido así. Nadie tendría razón para la envidia por causa de su bondad, pero tenía motivos para comportarse de esta manera, y los debió de tener presentes. Destacaba Pedro por el celo de su fe, y Juan por su virginidad, y el hermano de éste, Santiago, sería el primero entre ellos en padecer martirio por el nombre de Cristo. Estos eran, además, los 3 apóstoles a los que se les había concedido contemplar su cuerpo glorioso. Era, por tanto, razonable que estuvieran muy próximos a él en la agonía previa a su pasión, los mismos que habían sido admitidos a tan maravillosa visión y a quienes él había recreado con un destello de claridad eterna porque convenía que fueran fuertes y firmes. Avanzó Cristo unos pasos y de repente sintió en su cuerpo un ataque tan amargo y agudo de tristeza y de dolor, de miedo y pesadumbre, que, aunque estuvieran otros junto a él, le llevó a exclamar inmediatamente palabras que indican bien la angustia que oprimía su corazón. Triste está mi alma hasta la muerte. Una mole abrumadora de pesares empezó a ocupar el cuerpo bendito y joven del Salvador. Sentía que la prueba era ahora ya algo inminente y que estaba a punto de volcarse sobre él. El infiel y alevoso traidor, los enemigos enconados, las cuerdas y las cadenas, las calumnias, las blasfemias, las falsas acusaciones, las espinas y los golpes, los clavos y la cruz, las torturas horribles prolongadas durante horas. Sobre todo esto le abrumaba y dolía el espanto de los discípulos, la perdición de los judíos e incluso el fin desgraciado del hombre que pérfidamente le traicionaba. Anadea además el inefable dolor de su madre queridísima. Pesares y sufrimientos se revolvían como un torbellino tempestuoso en su corazón amabilísimo y lo inundaban como las aguas del océano rompen sin piedad
a través de los diques destrozados. Alguno quizás podrá asombrarse y se preguntará cómo es posible que nuestro Salvador Jesucristo, siendo verdaderamente Dios, igual a su Padre Todopoderoso, sintiera tristeza, dolor y pesadumbre. No hubiera podido padecer todo esto si, siendo como era Dios, lo hubiera sido de tal manera que no fuese al mismo tiempo hombre verdadero. Ahora bien, como no era menos verdadero hombre que era verdaderamente Dios, no veo razón para sorprendernos de que, al ser hombre de verdad, participará de los afectos y pasiones naturales de los hombres. Afectos y pasiones, por supuesto, ausentes de todo mal o de culpa. De igual modo, por ser Dios, hacía portentos milagrosos. Si nos asombra que Cristo sintiera miedo, cansancio y pena, dado que era Dios, ¿por qué no nos sorprende tanto que Él sintiera hambre, sed y sueño? ¿No era menos verdadero Dios por todo esto? Tal vez se podía objetar: está bien, ya no me causa extrañeza que experimentara esas emociones y estados de ánimo, pero no puedo explicarme el que deseara tenerlas de hecho, porque Él mismo enseñó a los discípulos a no tener miedo a aquellos que puedan matar el cuerpo y ya no pueden hacer nada más. ¿Cómo es posible que ahora tenga tanto miedo de esos hombres, y especialmente si se tiene en cuenta que nada sufría su cuerpo si Él no lo permitiera? Consta, además, que sus mártires corrían hacia la muerte prestos y alegres, mostrándose superiores a tiranos y torturadores, y casi insultándoles. Si esto fue así con los mártires de Cristo, ¿cómo no ha de parecer extraño que el mismo Cristo se llenara de terror y pavor y se entristeciera a medida que se acercaba el sufrimiento? ¿No es acaso Cristo el primero y el modelo ejemplar de los mártires todos? Ya que tanto le gustaba primero hacer y luego enseñar, hubiera sido más lógico haber asentado en estos momentos un buen ejemplo para que otros aprendieran de él a sufrir gustosos la muerte por causa de la verdad, y también para los que más tarde morirían por la fe con duda y miedo, no excusaran su cobardía imaginando que siguen a Cristo, cuando en realidad su reluctancia puede descorazonar a otros que vean su temor y tristeza, rebajando así la gloria de su causa. Estos y otros que tales objeciones ponen no aciertan a ver todos los aspectos de la cuestión, ni se dan cuenta de lo que Cristo quería decir al prohibir a sus discípulos que tuvieran miedo a la muerte. No quiso que sus discípulos no rechazaran nunca la muerte, sino, más bien, que nunca huyeran por medio de aquella muerte temporal, que no durará mucho, para ir a caer, al renegar de la fe, en la muerte eterna. Quería que los cristianos fuesen soldados fuertes y prudentes, no tontos e insensatos. El hombre fuerte aguanta y resiste los golpes, el insensato ni los siente siquiera. Solo un loco no teme las heridas, mientras que el prudente no permite que el miedo al sufrimiento le separe jamás de una conducta noble y santa. Sería escapar de unos dolores de poca monta para ir a caer en otros mucho más dolorosos y amargos. Cuando un médico se ve obligado a amputar un miembro o cauterizar una parte del cuerpo, anima al enfermo a que soporte el dolor, pero nunca intenta persuadirle de que no sentirá ninguna angustia y miedo ante el dolor que el corte o la quemadura causen. Admite que será penoso, pero sabe bien que el dolor será superado por el gozo de recuperar la salud y evitar dolores más atroces. Aunque Cristo, nuestro Salvador, nos manda tolerar la muerte, si no puede ser evitada antes que separarnos de Él por miedo a la muerte, y esto ocurre cuando negamos públicamente nuestra fe. Sin embargo, está tan lejos de mandarnos a hacer violencia a nuestra naturaleza, como sería el caso si no hubiéramos de temer en absoluto la muerte, que incluso nos deja la libertad de escapar si es posible del suplicio, siempre que esto no repercuta en daño de su causa.
Si os persiguen en una ciudad, dice, huid a otra. Esta indulgencia y cauto consejo de prudente maestro fue seguido por los apóstoles y por casi todos los grandes mártires en los siglos posteriores. Es difícil encontrar uno que no usara este permiso en un momento u otro para salvar la vida y prolongarla, con gran provecho para sí y para otros muchos, hasta que se aproximara el tiempo oportuno según la oculta providencia de Dios. Hay también valerosos campeones que tomaron la iniciativa profesando públicamente su fe cristiana, aunque nadie se lo exigiera, e incluso llegaron a exponerse y ofrecerse a morir, aunque tampoco nadie les forzara. Así lo quiere Dios, que aumenta su gloria, unas veces ocultando las riquezas de la fe, para que quienes traman contra los creyentes piquen el anzuelo, y otras haciendo ostentación de esos tesoros de tal modo que sus crueles perseguidores se irriten y exasperen al ver sus esperanzas frustradas y comprueben con rabia que toda su ferocidad es incapaz de superar y vencer a quienes gustosamente avanzan hacia el martirio. Sin embargo, Dios misericordioso no nos manda a trepar a tan empinada y ardua cumbre de la fortaleza, así que nadie debe apresurarse precipitadamente hasta tal punto que no pueda volver sobre sus pasos poco a poco, poniéndose en peligro de estrellarse de cabeza en el abismo si no puede alcanzar la cumbre. Quienes son llamados por Dios para esto, que luchen por conseguir lo que Dios quiere y reinarán vencedores. Mantiene ocultos los tiempos y las causas de las cosas, y cuando llega el momento oportuno, saca a la luz el arcano tesoro de su sabiduría, que penetra todo con fortaleza y dispone todo con suavidad. Por consiguiente, si alguien es llevado hasta aquel punto en que debe tomar una decisión entre sufrir tormento o renegar de Dios, no ha de dudar que está en medio de esa angustia porque Dios lo quiere. Tiene de este modo el motivo más grande para esperar de Dios lo mejor. O bien Dios le librará de este combate, o bien le ayudará en la lucha y le hará vencer para coronarlo como triunfador, porque fiel es Dios, que no permitirá seáis tentados sobre vuestras fuerzas, sino que de la misma prueba os hará sacar provecho para que podáis sosteneros. Si enfrentando en lucha cuerpo a cuerpo con el diablo, príncipe de este mundo, y con sus secuaces, no hay modo posible de escapar sin ofender a Dios, tal hombre, en mi opinión, debe desechar todo miedo. Yo le mandaría descansar tranquilo, lleno de esperanza y de confianza, porque disminuirá la fortaleza de quien desconfíe en el día de la tribulación. Pero el miedo y la ansiedad antes del combate no son reprensibles, en la medida en que la razón no deje de luchar en su contra y la lucha en sí misma no sea criminal ni pecaminosa. No solo no es el miedo reprensible, sino, al contrario, inmensa y excelente oportunidad para merecer. ¿O acaso imaginas tú que aquellos santos mártires que derramaron su sangre por la fe no tuvieron jamás miedo a los suplicios y a la muerte? No me hace falta elaborar todo un catálogo de mártires. Para mí, el ejemplo de Pablo vale por 1000. Si en la guerra contra los filisteos David valía por 10.000, no cabe duda de que podemos considerar a Pablo como si valiera por 10.000 soldados en la batalla por la fe contra los perseguidores infieles. Pablo, fortísimo entre los atletas de la fe, en quien la esperanza y el amor a Cristo habían crecido tanto que no dudaba en absoluto de su premio en el cielo, fue quien dijo: «He luchado con valor, he concluido la carrera, y ahora una corona de justicia me está reservada». Tan ardiente era el deseo que le llevó a escribir: «Mi vivir es Cristo, y morir una ganancia». Y también: «Anhelo verme libre de las ataduras del cuerpo y estar con Cristo». Sin embargo, y junto a todo esto, ese mismo Pablo no solo procuró escapar con gran habilidad y gracias al tribuno de las insidias de los judíos,
sino que también se libró de la cárcel declarando y haciendo valer su ciudadanía romana. Eludió la crueldad de los judíos apelando al César y escapó de las manos sacrílegas del rey Aretas, dejándose deslizar por la muralla metido en una cesta. Alguien podría decir que Pablo contemplaba en esas ocasiones el fruto que más tarde había de sembrar con sus obras y que además, en tales circunstancias, jamás le asustó el miedo a la muerte. Le concedo ampliamente el primer punto, pero no me aventuraría a afirmar estrictamente el segundo, que el valeroso corazón del apóstol no era impermeable al miedo es algo que él mismo admite cuando escribe a los Corintios. Así que hubimos llegado a Macedonia, nuestra carne no tuvo descanso alguno, sino que sufrió toda suerte de tribulaciones, luchas por fuera, temores por dentro. Y escribía en otro lugar a los mismos: estuve entre vosotros en la debilidad, en mucho miedo y temor. Y de nuevo, pues no queremos, hermanos, que ignoréis las tribulaciones que padecimos en Asia, ya que el peso que hubimos de llevar superaba toda medida, más allá de nuestras fuerzas, hasta tal punto que el mismo hecho de vivir nos era un fastidio. ¿No escuchas en estos pasajes y de la boca del mismo Pablo su miedo, su estremecimiento, su cansancio, más insoportable que la misma muerte, hasta tal punto que nos recuerda la agonía de Cristo y presenta una imagen de ella? Niega ahora, si puedes, que los mártires santos de Cristo sintieron miedo ante una muerte espantosa. Ningún temor, sin embargo, por grande que fuera, pudo detener a Pablo en sus planes para extender la fe. Tampoco pudieron los consejos de los discípulos disuadirle para que no viajara a Jerusalén, viaje al que se sentía impulsado por el Espíritu de Dios. Incluso, aunque el profeta Agabo le había predicho que las cadenas y otros peligros le aguardaban allí. El miedo a la muerte o a los tormentos nada tiene de culpa, sino más bien de pena. Es una aflicción de las que Cristo vino a padecer y no a escapar. Ni se ha de llamar cobardía al miedo y horror ante los suplicios. Sin embargo, huir por miedo a la tortura o a la misma muerte en una situación en la que es necesario luchar, o también abandonar toda esperanza de victoria y entregarse al enemigo, esto, sin duda, es un crimen grave en la disciplina militar. Por lo demás, no importa cuán perturbado y estremecido por el medio esté el ánimo de un soldado, si a pesar de todo avanza cuando lo manda el capitán, y marcha y lucha y vence al enemigo, ningún motivo tiene para temer que aquel su primer miedo pueda disminuir el premio. De hecho, debería recibir incluso mayor alabanza, puesto que hubo de superar no solo al ejército enemigo, sino también su propio temor. Y esto último, con frecuencia, es más difícil de vencer que el mismo enemigo. Terminado aquí este primer vídeo, este domingo de Ramos, espero que hayáis tenido un feliz domingo. Y si has llegado hasta aquí, te dejo en pantalla los 2 vídeos que ya he subido esta mañana, el Santo Rosario y la 19ª hora de las 24 horas de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo. Me gustaría que termináramos todos estos vídeos de esta Semana Santa rezando el Credo de los Apóstoles, un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Recemos juntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos,
y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por haberme acompañado hasta aquí, en este primer día de Semana Santa. Te espero mañana por la noche, donde os hablaré del Lunes Santo. Y que Dios te bendiga.